Buenas, buenas, ¿me escuchan? Señorita Diana, ¿me escucha? Buenas noches. Profe. Pero un momentito, porque no me está cargando esto. Ver. ¿Me están escuchando todos ahí? Ok. Listo, muchachos, ¿cómo me les va? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, Bien, perfecto. Bueno, ok. Hagamos una breve reseña de lo que hablamos ayer en clase. ¿Alguien me puede recordar lo que hablamos en clase ayer, por favor? buenas noches, ¿Alguno? profe. Hola, buenas noches. Los escucho. Hablamos de, Buenas hablamos noches. del, profe, hablamos de Sigmund Freud y Sí. cuál es su postura de acuerdo al tipo de personalidad según el psicoanálisis. Ujú. Sí, ok, ok. Acuérdense que lo que nos plantea Sigmund Freud, o sea, él habla, o él es el padre, y ustedes lo saben, él es el padre del psicoanálisis de una manera pues como muy reconocida, pero dentro de su terapia, perdón, dentro de su corriente psicoanalítica, pues él le da mucha relevancia al tema de la personalidad, ¿no? Entonces, no perdamos de vista que no nos estamos centrando en la corriente psicoanalítica, sino que estamos tratando de entender un poco la teoría psicoanalítica, pero a partir de la personalidad, ¿no? Es muy importante que tengamos claro eso, porque pues pareciera que estuviéramos viendo corrientes psicológicas, y no es la idea. La idea es que veamos nosotros precisamente esos aspectos de la teoría psicoanalítica en función de la personalidad. Y ayer precisamente veíamos nosotros ese tema de la personalidad eh, según Sigmund Freud, ¿no? Entonces, es muy importante eso que le tengamos claro, señoritas y caballeros, para poder seguir entendiendo la estructura de de la personalidad en nosotros, los seres humanos. Entonces, teniendo como claro eso, quería comentarles, o más bien preguntarles, eh, ¿recuerdan ustedes nosotros la terminología que utilizamos? ¿Alguien me las recuerda? ¿Alguien quiere recordarme, por favor, la terminología que nos plantea Sigmund Freud en su teoría de la Pues ayer personalidad? hablamos de la catarsis. Ok, gracias, Oscar. Dígame, por favor, recuérdeme, ¿qué nos dice Freud con respecto a la catarsis? ¿Qué hablamos de eso, por favor? Que es como recordar o traer recuerdos, valga la redundancia, de que estaban como en el pasado y se traen nuevamente como al presente. Sí, ok. ¿Y qué pasa con esos recuerdos? ¿Son buenos? ¿Es bueno recordar? ¿Es malo recordar? ¿Ustedes qué piensan? Pues ayer nos decía el profe que a veces es bueno y pues a veces se cree que es bueno, pero a veces también es malo, porque a veces es mejor dejar como las cosas quietas o los recuerdos que uno tenga ya bloqueados, digámoslos Ujú. así, dejarlos quietos. Sí, digamos que el asunto es, en ese sentido, es de que si nosotros tenemos por allá algo como medio guardado, pues la idea es de que si nosotros queremos hacer una exteriorización, porque es como traer, acuérdense que el inconsciente, perdón, cuando hablamos de la catarsis, estamos hablando de traer a lo consciente lo que está en el inconsciente. Pero el ejemplo que yo les coloqué a ustedes era precisamente la dificultad que tuvo esta niña de como de 10, 13 años
en donde pues precisamente entró en crisis por haber vivido o recordado o evocado pues esas experiencias tan traumáticas para ella a una temprana edad. Entonces, digamos que muy de malas en la niña, pues porque la persona que estaba trabajando ese tema de la regresión, pues no tenía ni idea de cómo de pronto manejarla cuando una persona entra en crisis. De pronto conoce como la técnica básica, mas no sabe manejarla como psicólogo, pues el hecho de que venga, cómo esta persona está entrando en una crisis fuerte y cómo la debo yo ayudar, porque pues ustedes saben de que los consultantes, los pacientes van a nuestro consultorio pues para solicitar ayuda, porque se sienten supremamente eh, mal consigo mismos, se sienten supremamente sobrecargados emocionalmente. Entonces, bajo esas características, la regresión, perdón, la catarsis, traer a colación del inconsciente a hacerlo consciente, es de mucho cuidado y se trabaja, ¿no? Digamos, desde mi enfoque cognitivo-conductual, porque yo soy egresado de la Conrad, digamos que lo que yo puedo decir hacia, desde mi punto de vista, hacia dónde podemos ir al pasado, hasta dónde, ¿no? Yo podría decirte que podríamos mirar un poco desde la misma gestación, eh, digamos, la influencia que tiene, y ayer lo hablábamos en clase, la influencia que tiene la buena mamá o la mala mamá que tenemos, ¿no? El embarazo deseado o el embarazo no deseado. Entonces, cuando nosotros nos vamos al pasado, conocer un poco el pasado es supremamente importante, ¿sí? Pero yo no puedo decir, mal haría yo no puedo decir algo con respecto a la regresión, pues porque yo no hago regresión. No está en mi conocimiento el hacer regresión. Yo puedo hacer relajación muscular profunda, yo puedo generar pues como ese tipo de manejos pues como para que la persona pues como que baje un poco el nivel de estrés, ¿no? Porque tengo como que una serie de micos al hombro que me hacen daño, porque estoy supremamente tensionado por problemas en la casa, por problemas económicos, por problemas con la pareja, con problemas en el trabajo, estoy sobrecargado. Pero yo lo que hago es utilizar una técnica para disminuir el estrés. Digamos que eso es como la relajación muscular profunda que uno trabaja en consulta, ¿sí? Porque uno ve al paciente, uno lo ve pues como dado al techo, uno lo ve supremamente tensionado y la idea es como normalizarlo, ayudarle a que pues, se relaje, porque, o sea, entra en crisis y tiene una labilidad emocional o una hipersensibilidad emocional que no atiende a la consulta porque se la pasa llorando o se la pasa temblando y eso sucede muchísimo cuando la persona está en un estrés supremamente elevado. Entonces, como que esa parte es algo que uno tiene que manejar. Dime, Natalie. Perdón, profe, tengo una pregunta. De la habilidad, perdón, la palabra la habilidad se refiere como a, me gustaría como definirla, la habilidad como susceptibilidad, como vulnerabilidad, como, Es, o es, cómo es se define. exactamente. Si yo digo la habilidad emocional, la podríamos estar operacionalizando como un estado de vulnerabilidad, la palabra que su merced utiliza, Natalia, es buena, de vulnerabilidad, de debilidad. Emocionalmente la persona se puede estar sintiendo mal, por eso uno habla, son términos que ustedes tienen que ir como acunando en su rol como psicólogos, porque pues cuando uno habla de la jerga, en el área de la salud, pues tiene que eh, estar en contacto con eso. Entonces, hay unos términos que de pronto seguramente estaremos como reconociendo, identificando que ustedes no lo han escuchado. Algunos sí, algunos no. Y la habilidad emocional, pues como es esa
esa vulnerabilidad, que me gusta esa palabra, esa intranquilidad, esa angustia, ese desespero que puede llegar a tener una persona que emocionalmente está mal. Entonces, y eso fue lo que le pasó a la niña cuando le hicieron la catarsis, una persona que de pronto conoce la técnica, como les decía, pero no a profundidad. O sea, no tiene la base ni siquiera científica, sino la base de conocimiento psicoanalítico para poder entonces abordar esa problemática. Ese fue un término que mencionamos ayer. ¿Cuál fue el otro término que mencionamos ayer después de catarsis? Líbido, líbido. La libido sexual. ¿Y qué nos decía Sigmund Freud con respecto a esa libido sexual? Que es el Buenas noches, impulso profe. Qué sexual. pena. ¿Puede hablar un Que es poquito el, más duro? Es que yo no lo escucho. No, profe, pero estoy hablando re duro. Estoy hablando que re es duro. el impulso, profe, que es el impulso sexual. Sí, ok. Acuérdense El impulso el impulso sexual. Es que yo sé que pues, ¿tú de dónde sexual, eres? que siempre ¿Tú de dónde del eres, Diana? Chocó, Ah, claro, es que para ustedes, en del cierta Chocó. manera, ustedes, miren cómo la cultura en la región en donde uno crece, en donde uno nace, pues tiene ciertas características y mucha idiosincrasia con respecto a nuestra comunicación, ¿sí? Cuando tú hablas de la libido sexual, es precisamente, pues recuerden que Sigmund Freud nos decía a nosotros, todos nosotros los seres humanos somos seres sexuales, acuérdense de eso. O sea, realmente la libido sexual está en nosotros, que lo que tenemos que hacer es saberla encaminar. Y yo les daba el ejemplo de que yo puedo tener una respuesta sexual supremamente funcional, supremamente adecuada con mi pareja, sea cual fuere Sí, mi pareja. ¿Sí? O sea, digamos sí, que es algo que no raya con lo amoral, no raya con lo inadecuado, con la grosería, con la vulgaridad, ¿sí? Aunque, digamos, mi libido sexual, hay parejas, hay parejas que, pues, de que le dan muchísima relevancia a este tema de la libido sexual y son supremamente apasionados y, y esto que voy a mencionar lo menciono con respeto, pero yo sé que en las parejas siempre se ha vivido como un ambiente o como un acuerdo o como una confianza según lo que ellos quieran vivir. Hay personas que viven su sexualidad, que viven de una manera muy apasionada y entre ellos desfogan toda esa pasión, pero lo están haciendo bien porque lo están haciendo, digámoslo así, en su habitación, a puerta cerrada, están en su espacio y lo están haciendo bien. Que se vuelvan como locos, eso ya es otra cosa. ¿Eh? Que sean supremamente apasionados y que, bueno, todo este tema, pues ese es otro cuento. Está bien, o sea, porque no están haciendo cosas incorrectas, porque no lo están haciendo ni en el Transmilenio, no lo están haciendo en la cafetería del trabajo, no lo están haciendo, ¿sí? Aunque hay gente que también, pues, se descara y sí lo hace en esos espacios, ¿sí? Pero, pues, esa libido sexual en esas personas que lo hacen de una manera descarada y de una manera no adecuada, pues tienen su libido sexual y la están haciendo, la están teniendo de una manera incorrecta. ¿Sí? Por eso se dice, o lo que decía Sigmund Freud con la libido sexual, es precisamente eso, ¿no? De que es la manera de expresar correcta y adecuadamente, porque somos seres sexuales, y la idea es de que lo podamos desfogar. Y lo hacemos con nuestra pareja, ¿sí? Y el otro ejemplo que yo les planteaba es de que muchas veces en los torneos deportivos de alta competencia, la idea es de que nosotros, el entrenador nos dice a nosotros, ojo, pilas, que esto no, que eso no está bien, el hecho de que
de que vayan a tener una intimidad con su pareja sabiendo que dentro de 2 días eh, tenemos una final, ¿no? Entonces, como que esa parte, pues, no está bien. Bien. Aparte del alivio, ¿qué más nos decía Sigmund Freud, señoritas, caballeros? Jonathan, ¿algún comentario, Jonathan? No, profe, no. El complejo de Edipo. Ok. Sí, dentro de ese alivio, pues hablaba del complejo de Edipo y el complejo de Electra. ¿Alguien me lo quiere explicar, por favor? Profe, el de Edipo es cuando el niño tiene el enamoramiento platónico hacia la mamá y no, el Edipo es cuando lo tiene hacia el papá y el otro es cuando lo tiene hacia la mamá. Es que ese sí no lo tengo claro. Pues, bueno, tú utilizaste una palabra clave y es platónico, ¿no? No es un enamoramiento erótico, no es un enamoramiento ni mucho menos coital. Es el enamoramiento platónico que el niño tiene a la mamá y en el complejo de Electra es el enamoramiento platónico que la niña tiene del papá. ¿Y cómo lo resolvían los niños? Aliándose, profe, aliándose con la figura de su mismo género, No. ¿no? Aliándose sí, pero no con la figura de su mismo No. género. Negociando, profe, No, negociando. no, Nego- no. Ojo No, con eso porque no es aliándose con la figura de su mismo género, sino aliándose con el papá. O con sea, el es papá, viéndolas. Sí, claro, o sea, no es aliarse con la figura del mismo género, no, es lo con que el papá. es lo que representa el papá para la mamá. O sea, porque es que la pareja, el esposo, el papá, es quien me quita el cariño de mi mamá. Y como yo lo veo tan grandulón, entonces, pues yo como que mejor no me le enfrento porque yo sé que salgo perdiendo. Si yo soy el niño de, 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 de 4 años, cuando empiezo a tener como ese complejo de Edipo, entonces en vez de hacerle mal ambiente a mi papá, entonces yo ahí sí, pues como que me alío con él, pues porque es la figura paterna, ¿cierto? Es la figura que realmente representa para mi mamá algo importante, entonces por eso se mantiene de esa manera. Y lo mismo pasa con la hija, ¿no? En el sentido del complejo de Electra, que realmente es exactamente lo mismo, eh, a diferencia que la niña se enamora de su papá. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Seguramente tendría que aliarse con su mamá, ¿sí? Complejo de Edipo, complejo de Electra, eh, catarsis. También hablamos del término del sueño. Ok, mencionamos el sueño, ¿no? El Sí. sueño, ¿y qué dijimos del sueño, señorita Catalina? Gracias. Expresar o vivir cosas que en persona no nos atrevemos o expresar algo que estamos sintiendo. Mm, no tanto expresarlo cuando estamos, quiero que entendamos de que cuando yo estoy en vigilia, no, de pronto no suceden cosas, ¿no? No me atrevo o tengo por allá algo que no me cuadra, que no me gusta. Entonces, yo estando 100% activo en mi vida cotidiana, en mi vida diaria, trabajando, eh, haciendo lo que tengo que hacer todos los días, pero entonces yo tengo en las horas de la noche yo tengo la posibilidad entonces de descansar. Y cuando de pronto, según lo que nos decía Sigmund Freud, cuando yo empiezo a soñar, entonces lo que dice él en la interpretación de los sueños, eh, pues de que eso pues realmente está también un poco reevaluado. De hecho, ustedes saben de que muchos de los libros que a veces hablan de la interpretación de los sueños, pues no tienen una base científica como tal, ¿no? No lo tienen. Pues de hecho, hay libros que venden en los buses en Transmilenio y dicen que qué pasa cuando soñamos con esto o con lo otro, ¿sí?
pero realmente es algo pues, de que hizo conocer a Sigmund Freud, pero pues tampoco es que haya una alta credibilidad de eso. Pero lo que sí es funcional, según Sigmund Freud, y la funcionalidad de tener estos sueños es que de alguna manera eso me está a mí quitando una carga, ¿no? Porque hago lo que no puedo hacer en vigilia o despierto, lo puedo hacer en un sueño, ¿sí? Eh, lo puedo presentar en el sueño. Digamos que la conducta se presentaría en ese espacio. Acuérdense de que nosotros soñamos en REM 3, cuando estamos en REM 4, seguimos soñando, pero yo ya no me acuerdo, ¿no? Es algo que nos plantea Sigmund Freud. ¿Qué más nos dice, qué más alcanzamos a hablar de después del sueño? Del yo, del super yo, del Ah, ok, hablamos de la estructura de la personalidad como tal, ¿no? La estructura de la psique como tal, ¿no? Del ello, que son como esas tres entidades, ¿no? Que esas entidades que de alguna u otra manera están constantemente peleando entre ellas, porque ustedes saben de que la primera, el ello, lo que hace es como querer manejarse por el principio del placer. Acuérdense que esa viene con nosotros, esa nace con nosotros, esa entidad del ello nace con nosotros, las otras vienen después, ¿sí? Estamos hablando que el ello está predominando los primeros 3 años de vida, porque es que el niño, pues, no le interesa absolutamente nada, ¿sí? Como estamos hablando un poco de, de esas conductas del principio del placer, ¿sí? Entonces, eso es algo instintivo como tal, ¿sí? O sea, nosotros tenemos o sea, nos diferenciamos de una manera enorme de las otras especies, de las especies no racionales, ¿no? Nosotros nos tenemos que diferenciar de ellos, porque nosotros no nos dejamos llevar por esa parte de la libido sexual al 100%, ni tampoco nos debemos dejar llevar por esos impulsos. ¿Por qué? Pues porque hay un control social, hay una normatividad que no nos permite a nosotros actuar como quisiéramos actuar. Los niños hasta los 3 años sí actúan como deseen actuar, ¿sí? Porque pues están ellos buscando siempre esa plenitud y esa satisfacción de lo que quieren hacer. Entonces en ellos no hay maldad en un niño de 3 años, hasta los 3 años. No hay maldad, no hay morbo, no hay grosería, porque es algo natural. Y ellos obtienen pues precisamente la, la, el placer, la satisfacción, porque lo que hacen es obtener esa satisfacción, que ya lo vamos a mirar un poco en las etapas psicosexuales, que es como otra parte de la teoría de la personalidad que nos plantea Sigmund Freud. Entonces, estamos hablando de ese hecho que es algo instintivo, ¿sí? Y una diferencia clarísima entre nosotros y las otras especies es precisamente eso. Si nosotros vemos, y creo que ustedes han visto, cuando una perrita está en calor, detrás de ella hay una gran cantidad de perros, ¿no? Detrás de ella, ¿sí? Entonces ahí se va configurando como una agresión entre machos porque entre ellos se pelean, eh, eh, muestran sus colmillos para poder entonces montar a la perrita que está en calor, ¿sí? Y que obviamente ella lo va a permitir cuando biológicamente eh, ella lo quiera permitir, ¿no? Pero es algo instintivo que hacen ellos. Para ellos no hay esa parte del bien y del mal, no está esa parte de lo moral, simplemente lo hacen y ya, ¿sí? A diferencia de nosotros, los seres humanos, yo puedo tener mucho deseo sexual
y me agrada mucho una chica, pero yo no puedo obligarla a tener sexo conmigo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay algo que estamos hablando de esas tres entidades, hay algo que dicen, oiga, pilas, que eso no está bien hecho. La sociedad lo castiga, la justicia lo castiga, porque usted está haciendo cosas incorrectas. ¿Ven? Entonces, cuando hablamos del ello, hablamos de eso instintivo, que es hasta los 3 años. Y que luego, cuando aparece el super yo, es porque ya el niño ya empieza a tener una serie de controles por las personas que tienen autoridad. Se esperaría, y es que esto también depende mucho de quién está al lado de estos niños, sea niño o sea niña, pero quiénes son los adultos. ¿Serán adultos responsables? ¿Serán adultos educados? ¿Serán adultos que tengan pues como unos comportamientos relacionados con los valores y la moral? ¿Ven? Porque fácilmente pueden tener como unos aprendizajes negativos porque los adultos que están alrededor del niño o de la niña son totalmente inadecuados. ¿Ven? Pero entonces esos aprendizajes se están generando con respecto a lo que tiene que ver con esa parte instintiva. ¿Ven? Primero está la parte instintiva y luego aparecen esos aprendizajes según el contexto familiar en donde están. ¿Sí? Acuérdense que el ello siempre se está basando en el principio del placer, que dentro de ese principio del placer hay dos términos que son ¿cuáles? ¿Cuáles son esos dos principios, esos dos términos que están arraigados al principio del placer? El eros y el tánatos, profe. Exactamente, Natalie, gracias. El eros y el tánatos. El eros está relacionado con Lo sexual. Con el Profe, amor. el Con amor, lo- la Amor y tranquilidad, tranquilidad, con lo satisfacción, erótico, Dios. ok, con lo sentimientos erótico, con positivos, lo profe. sexual, o sea, el eros está relacionado con eso, ¿no? Lo erótico, ¿sí? Y dentro de ese erótico puede haber una relación de afectividad allí. Eso es eros. Entonces, el eros está relacionado con eso, ¿sí? ¿Y el tánatos está relacionado con qué? Con la muerte. ¿Con qué está relacionado el tánatos? destrucción, Ok, con la muerte. destrucción. Pero fíjense que lo curioso acá es de que inclusive en el tánatos también se habla de placer, porque la gente disfruta de, y hablábamos de el ejemplo del boxeo como tal. Allá nosotros nos vamos y nos sentamos en primera fila para ver cómo se rompen la cara un par de señores o señoras, porque las mujeres también boxean, ¿sí? Entonces se suben al ring y empiezan a pelear y se rompen las narices y se sacan sangre y nosotros los espectadores estamos echándole barras y estamos como muy dados a que se sigan dando. Ahí estamos viviendo una sensación de tánatos, de sangre, de destrucción, pero no lo gozamos. Lo mismo pasaba con cuando existían las corridas de toros, perdón, ¿sí? Cuando disfrutábamos, yo lo digo con todo respeto, no sé si a ustedes les gusta la tauromaquia, pero para mí eso es salvajismo. Y los seguidores de la tauromaquia dicen que eso es arte, ¿no? Pues para mí no, o sea, porque estamos viviendo, estamos viendo, no lo estamos sintiendo, pero nos lo imaginamos cómo estará sufriendo el pequeño, el pobre animalito, el pobre toro este, tienen que enojar, le tienen que hacer sacar la chispa para que se vuelva más agresivo. ¿Y cómo lo hacen? Desde antes de que salga al ruedo, ¿sí? Ya lo están pullando, ya lo están pinchando, ¿sí? Para que se enoje, ¿sí? Y cuando ya sale, que está empezándose a enojar, porque tienen que colocarlo de esa manera, ¿sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan de una película también de Disney que se llama Ferdinand, ¿la han visto? Ferdinand,
que es un torito que Sí, profe. realmente, Sí, profe. exactamente, es un torito que le gusta la paz, le gusta la tranquilidad, le gusta la naturaleza, le gustan las flores, ¿sí? Pero tenía un semblante y tenía un porte de un toro bravísimo. ¿Ven? Entonces también nos están diciendo cómo a partir de mis experiencias tempranas yo puedo o desarrollar un alto nivel de agresión o un alto nivel de pasividad, ¿sí? Que seguramente en los extremos tiende a ser como positivo o negativo, ¿ven? Pero entonces en esa condición, cuando nosotros hablamos de ese placer, pues estamos viendo nosotros cómo maltratan al toro, cómo terminan matándolo, y para eso nosotros, eso es arte. Eso es una fiesta supremamente agradable. Pues no lo veo yo así. Por eso digo que qué bueno que lo hayan erradicado acá en Colombia, porque ya no es viable, ¿sí? Entonces, eso nos hablaba dentro de de esa estructura del ello, pues lo que tiene que ver con el tánatos y el eros, bueno, y luego pasamos al superyo. ¿Y el superyo quién es? Profe, es la parte racional, Ah, es la parte racional, como la parte que nos da el equilibrio entre el yo y el ello. sí, ok. Y digamos que va compatible con lo moral, ¿no? Lo que Sí, está con la parte correcto, moral. lo que está permitido. Oiga, ¿se acuerdan lo que yo les decía a ustedes, el ejemplo de que ustedes van con sus amigas y ven allá a un muchacho en la taberna o en la discoteca o en el bar, un muchacho que les agrada, entonces ustedes, ello les está diciendo a ustedes, vayan, hágale, conózcalo, mirar cómo le va, ¿no? El ello las está invitando a que se lancen a conquistar al Señor. O nosotros los señores también nos gusta una chica y la queremos cortejar, la queremos eh, conquistar, pero no le lanzamos de una. El ello nos dice eso, ¿sí? Pero el superior nos va a decir, tanto a las mujeres como a nosotros, nos va a decir, no, venga, espérese, haga las cosas bien, no sea guache, no sea grosero, no sea vulgar, ¿sí? Es una mujer, respétela, ¿qué irá ella de usted? ¿Qué irá usted de usted mismo? ¿No? Realmente tenga un poco de respeto por las damas. O sea, sí, no estoy diciendo que no la vaya a conocer, pero no se le vaya encima de una vez, no. Tómese su tiempo, tenga la posibilidad de conocerla, converse con ella, sea educado, sea caballeroso, que seguramente eso va a ser mucho más valioso y mucho más significativo para ella, ¿sí? Que no uno de hombre no sea pues como realmente como una persona supremamente inadecuada. ¿Ven? Eso es lo que esperaría la mujer, ¿no? Entonces, para nosotros los hombres, por ejemplo, eh, eh, el ver que una mujer es lanzada, para nosotros los hombres, o por lo menos para mí, o sea, yo me siento incómodo, porque como que uno quisiera tener siempre como las riendas o el control del asunto, pero cuando ellas lo abordan, wow, como que a uno eso hasta lo intimida, ¿no? Sí, entonces, precisamente lo que hace el superello, perdón, el superyo, es precisamente eh, decirle a la persona, al hombre o a la mujer, tenga cuidado, haga las cosas correcto, ¿no? Tenga un poco de respeto, ahí está la moral incluida, ¿sí? Es como el deber ser, ¿sí? De lo que debemos manejar, ¿sí? Y eso pues está asociado muchísimo con las figuras de autoridad, ¿sí? Que algunas veces estas figuras de autoridad o las personas que nosotros consideramos deben actuar de una manera muy correcta, pues no lo hacen. ¿Cuántas historias se presentan con respecto a
que un sacerdote hace cosas indebidas con sus feligreses. ¿Ven? Si nosotros estamos diciendo que esa es una persona muy respetada y en cierta manera es una figura pública y esperamos respeto y una muy buena conducta moral, aparte de espiritual, ¿no? Pero pues nosotros sabemos de que hay una gran cantidad de, 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 de personajes porque esto no es solamente el catolicismo, eso es en muchos espacios, ¿no? De hecho, hay gente que se hace pasar por sacerdotes y ahí ya estamos viendo también pues como una patología porque están actuando de una manera incorrecta. ¿Ven? Entonces, ahí vemos que las figuras de autoridad merecen respeto, pero las figuras de autoridad también a veces tienen un mal manejo de sus conductas, de sus comportamientos. ¿Ven? Entonces, hablábamos de ese super yo, hablábamos de que nos hace comportarnos de una manera adecuada. ¿Qué decíamos, señoritas y caballeros, qué decíamos cuando el ello es desbordado? Profe, que aparecían ¿cómo es? Obsesivos compulsivos. Hablemos Aparecía no, también, no, espérate, desbordados en el ello, ojo, en el desbordados ello. en el ello, sí, De ese no dijo, profe. claro, Dijo del Sí, super yo. profe, el del sí, ello, yo lo mencioné. Claro, sí, ¿se el del acuerdan que ello yo les dije? cuando se desbordaban fue cuando nos explicó cómo el tipo este que abusó a la niña Zamboni, que se dejan llevar como por los placeres, por las sensaciones inmediatas y son Claro, supremamente impulsivos. exactamente, cuando estamos hablando de una persona que se desborda en el ello, es un abusador sexual, ¿sí? Que hablábamos de Cuando la su David. merced decía los psicorrígidos, ¿sí era eso? No, no, esos Eida, son Los desbordados. psicópatas. ese es el Es, super yo. Cuando se desbordan en el super yo es lo que está diciendo Aleida, que es lo de los psicorrígidos y es es cuando correcto. desarrollan los TOC. Ajá, correcto, correcto. ¿Sí? Entonces, esos desbordados en el ello tienden a ser abusadores sexuales. Eh, porque quieren el placer inmediatamente, porque quieren satisfacer su necesidad biológica. No les importa absolutamente nada. Por eso yo les decía ahorita, los niños hasta los 3 años están dominados y controlados por el ello, porque apenas están empezando a vivir y siendo controlados por la familia, por los papás, ¿sí? Pero también les estaba diciendo ahorita que también depende mucho de la crianza que tengan o que le brinden los papás, ¿ven? Ahora, ¿cuál sería, y ahí sí era lo que su merced decía, de las personas desbordadas en el super yo? Profe, ahí sí ya lo que su merced decía que decían que eran los obsesivos compulsivos, los Sí, obsesivos correcto. chequeadores Ujú. y los obsesivos lavadores, más los psicorrígidos. Sí, exactamente, exactamente, esas son los desbordados, ¿no? Los desbordados en el super yo pues tienden a ser como muy psicorrígidos, son muy inflexibles en su pensamiento, o sea, esto debe ser así y punto. O sea, ellos no dan un paso al costado, ellos no se desvían del camino correcto, por eso son psicorrígidos. Y de allí salen pues todos estos personajes de los obsesivos compulsivos, que seguramente también están ligados un poco a la manera como reciben la educación desde un contexto familiar. Entonces aparece el mediador, que es quién. El yo, profe, Yo, Exactamente. ¿Y cuál es que es cuál es la tarea del yo? que es ser racional y negociador, profe. Ok, está tratando de ayudar al ello y está tratando de ayudar al super yo. Está tratando de complacer al ello y está tratando de complacer al super yo. ¿Sí?
Entonces, como le está diciendo, venga, vaya con calmita, por eso es el ejemplo que yo les decía, haga esto con calma, piénselo un poco, no se lance así, o sea, es esa guerra, por eso se decía al inicio, que estas tres entidades están constantemente peleando entre ellas, ¿sí? Cuando hablamos, yo no sé, Juan, ¿estás por ahí? Claro, profe, estoy. ¿Usted ya consiguió la película, Juan? No, profe, está un poquito difícil. La conseguí, pero en inglés. Y no tiene subtítulos. Estoy en eso todavía. Bueno, bueno, pues démosla en inglés, ¿no? ¿Complicado? No sé, pienso que la Bueno, mayoría no saben. No sé, me equivoco. ok, Pero yo la sigo buscando, no, no hay problema. listo. Porque es que esa película nos muestra muy claramente todo este concepto del psicoanálisis, todo este concepto de la regresión, todo este concepto de las experiencias infantiles, todo el concepto del ello, de lo moral. O sea, es excelente esa película. Por eso, de hecho, tienen que verla, porque vamos a hacer una tarea con respecto a esta teoría de la personalidad de Sigmund Freud, teniendo como base esa película. Entonces, por favor, síguenos colaborando, Juan, en ese sentido. Bueno, entonces, esa es la labor del ello, perdón, del yo, ¿sí? Mediar, ¿sí? Le voy a hacer caso un poco al ello y le voy a hacer un poco caso al super yo, pero no voy a permitir que se desborde el ello ni tampoco voy a permitir que se desborde el super yo. Digamos que eso es lo que trabaja el yo todo el tiempo, ¿sí? El mediador, es el como el que está en la mitad y que no los deja pelear más. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta allí de este tema de la estructura psíquica o el desarrollo de la personalidad que nos plantea Freud con respecto al ello, al yo, al superyo? ¿Está todo claro? Sí, profe, todo claro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hay otra teoría que seguramente ustedes también ya conocen, pero la vamos a desglosar muy bien. Es como una segunda teoría de la personalidad que nos está planteando Sigmund Freud, que también es algo que lo dio a conocer porque él habla del desarrollo psicosexual, ¿sí? Del desarrollo psicosexual. Y entonces acá tenemos que mencionar aspectos muy importantes de eso. Eh, Fíjense, a ver, la gente podría estar pensando que la sexualidad comienza en la adolescencia. Pues resulta que no, la sexualidad comienza a una temprana edad, ¿sí? El niño, cuando ya nace, ya empieza una sexualidad, porque es que entendamos de que la sexualidad biológicamente es el contacto físico, la sexualidad es la relación misma con la mamá, la sexualidad, pero no lo vean como algo, vuelvo y digo, erótico ni coital, sino es la misma relación, ¿sí? De hecho, los niños a una temprana edad hacen este tipo de comportamientos de acariciarse sus genitales, ¿sí? Pero no lo hacen con la maldad que puede tener un psicópata o un sociópata o una persona normal adulta, ¿sí? Entonces, la sexualidad, según algunos teóricos, comenzaba en la adolescencia. No, no comienza en la adolescencia, realmente empieza desde que el niño nace, ¿sí? Y para poder entender eso, Sigmund Freud, en su teoría de la personalidad, en la segunda teoría de la personalidad, que tiene una influencia muy marcada en lo sexual, ¿sí? Habla de esas teorías del desarrollo psicosexual y las divide en la etapa oral. Y aquí lo importante para entender, señoritas y caballeros, es de que todas estas etapas, bueno, no todas, ¿sí?
tienen una zona erógena, ¿sí? O sea, la zona erógena en algunas de esas etapas es importante para el desarrollo psicosexual de la personita, ¿sí? Porque esto se va dando de una manera evolutiva con el paso de los años, con el paso del tiempo, con respecto a lo que está viviendo el niño. Por ejemplo, en la etapa oral, que, bueno, digamos que algunos autores la colocan de 0 a los 2 años. Digamos que este tema de ese rango de edad, pues como no tiene que ser como tan marcado, yo pensaría que puede ir de 0 a 3 años, pero pues las teorías freudianas nos dicen que eso va de los 0 a los 2 años, ¿sí? Pero cada zona, perdón, cada etapa, por lo menos en esta etapa oral, tiene una zona erógena en donde realmente lo que nos dice es de que los niños, Profe, dime, disculpe, ¿qué es la zona erógena? ya iba para allá, ya iba a Bueno, explicar ese tema de la zona erógena. La zona erógena es un punto en nuestro cuerpo que desarrolla un alto nivel de excitación, un alto nivel de agrado, de placer, ¿no? Es la zona erógena, ¿no? Todos nosotros tenemos zonas erógenas, las mujeres y los hombres tenemos zonas erógenas. Hay mujeres que les dan un beso en el cuello y se derriten, ¿sí? Hay mujeres que les dan un beso en el lóbulo de la oreja y también se derriten. Hay personas que le dan un beso en el dedo gordo del pie y se derriten, ¿sí? Entonces, las zonas erógenas son muy características, o perdón, presentan como para cada persona un punto en particular, ¿sí? Para nosotros los hombres también, ya vamos a mirar eso más adelante, ¿sí? Pero las zonas erógenas, en el caso de esta edad de los 0 a los 2 años, estamos hablando de la boca, ¿sí? Ustedes saben de que los niños, eh, su principal zona erógena es la boca porque él, él explora su mundo con la boca, ¿sí? O sea, además de que tiene el primer contacto con la mamá, porque la mamá lo amamanta, le da seno, perdónenme la palabra, de amamantar, pero es eso, ¿sí? Le da seno, entonces aquí lo importante es de que el niño biológicamente esté eh, con un desarrollo neurológico y biológico adecuado. Ustedes saben, en las teorías del desarrollo hay algo que se llaman los actos reflejos. ¿Sí los han escuchado? ¿Han sí, profe. escuchado de Sí, los actos señor. reflejos? Ok, esos actos reflejos indican una madurez biológica del infante, del recién nacido. Entonces, si nosotros necesitamos de que el niño tenga el reflejo de succión y el reflejo de búsqueda, el niño se va a alimentar del seno de la mamá, va a poder succionar. Entonces, cuando hay ese contacto entre la piel de la mamá, el seno de la mamá y el niño está con el pezón de la mamá en su boca, ese es eso es algo supremamente indescriptible para el niño. Es algo supremamente agradable para él, ¿sí? Y eso le genera muchísima satisfacción. Y a partir de ahí, entonces, los niños consideran en en su pequeño tiempo de vida de que todo lo que se lleva a la boca le genera placer. Entonces el niño coge eh, el sonajero, se lo lleva a la boca. Coge el control remoto y se lo lleva a la boca. Es decir, su zona erógena es la boca porque todo se lo lleva a la boca. Entonces el niño lo que hace es
explorar con su boca, pues el mundo. Y eso es, como les digo, altamente placentero, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está planteando Sigmund Freud con respecto a este tema de la zona erógena en la etapa oral que va de los 0 a los 2 años, ¿sí? Digamos que cuando nosotros cuando hablemos de una etapa psicosocial más avanzada, ya prácticamente en una etapa adolescente, adulta temprana, pues seguramente vamos a tener unas zonas erógenas diferentes y que significan mucho, demasiado placer, ¿sí? Una pregunta. Dime, Qué pena es que no alcanza a escuchar las edades. ¿Cuáles son? de 0 a 2 años. Vale, profe, gracias. Hay algunos que lo colocan de 0 a 3 años, ¿sí? Pero normalmente es como de 0 a 3 años máximo, ¿no? Esa zona, la etapa oral, perdón, ¿sí? Entonces, Sigmund Freud habla de que en esta etapa oral se dan casos de sobregratificación o casos de no gratificación. Y eso genera lo que el psicoanálisis llama las fijaciones, ¿sí? Las fijaciones son retrocesos a etapas tempranas de la vida de uno. Yo no sé si ustedes tengan familiares o ustedes mismos tengan que dormir chupando dedo a la edad adulta, así como estamos nosotros ahorita, o que tenemos que estar durmiendo con un pañal de tela en la boca, ¿no? Esas son fijaciones, ¿ven? Porque lo que hacemos es de que me significa tanto placer porque me lo sobregratificaron, me lo, si lo hablamos de una manera conductual, me lo reforzaron de una manera enorme, ¿no? Entonces, ahí se habla de la gratificación, ¿sí? Eh, y la no gratificación. Profe, yo tengo una pregunta. Dímela, por favor. Profe, o sea que ahí entraría como en conflicto el tema del destete de la mamá con el bebé. Como que hasta cierto tiempo, pero no se puede pasar, porque pues si se lo quita mucho antes puede crear una fijación, ¿no? Y puede quedar, digamos, con el tema de la succión del dedo. Pero si se lo quita mucho tiempo después también, o sea, Y, sí, la cuestión es que de hecho uno queda aterrado, niños grandecitos ya todavía tomando leche del seno de la mamá. O sea, eso es increíble, ¿sabes? Seguramente ese niño ya va a tener una serie de situaciones un poco negativas en el desarrollo de su personalidad. O sea, una vez estaba yo con mi señora en una cafetería y llegó una señora con un niño, que te digo yo, como de 3 años, ¿sí? 4 años, ¿sí? Y ella, pues el niño estaba pegado, pues disculpen lo que digo, estaba pegado al seno de la mamá, ¿sí? Estaba pegado ahí y al niño no le importaba absolutamente nada, sino era coja el seno de la mamá y lo cogía como si estuviera cogiendo un vaso, ¿sí? Y succione, ¿ven? Entonces, digamos que esa condición de que la manera como se le quita eh, el seno, eh, se le quita ese hábito, se le modifica ese hábito, depende mucho de la mamá, ¿sí? Muchas veces, mira, a mí me han llegado, he tenido en consulta eh, papás, o sea, parejas, en donde ya llegan a consulta porque un niño de 1 año ya se le salió de la mano, un niño de 2 años ya se le salió de la mano. O sea, no les hacen absolutamente caso. O sea, son niños que tienen esa conducta oposicional desafiante y son los que colocan las normas. A mí me tocó decirle a los papás, miren, la terapia no es para el niño, la terapia es para ustedes, porque ustedes
pues no les dije así, ¿no? Pero les dije, a ustedes les quedó grande ser papás, ¿sí? Entonces, esa situación de saber, de hecho, hoy día los pediatras eh, exigen a los papás de que les vayan quitando el seno, luego el biberón y que ya tomen su tetero, su café o lo que sea, ya en pocillo. Y eso se debe dar de una manera gradual, ¿ven? Lo mismo pasa con el enseñarle a ir a la mica, al baño y que ya no le coloquen el pañal, pero eso se tiene que ir enseñando, ¿sí? Y el niño también de pronto, la niña puede estar tomando también decisiones de, venga, sí, ya lo voy a empezar a hacer, ¿sí? O sea, no se le está presionando porque a veces las personas lo manejan de una manera muy brusca, de una manera incorrecta, y pues obviamente le generan un trauma al niño cada vez que se hace chichi o cada vez que se hace popó, ¿no? Entonces, pues como que esa condición que manejan los papás a veces no es como, ¿ven? Entonces, esa condición de gratificar o no gratificar pueden estar generando esas fijaciones, ¿sí? Ah, ahora, mi pregunta es, díganme ustedes, si nosotros hablamos de gratificar o sobre gratificar a un niño en esta etapa, ¿qué fijaciones podríamos tener en un adulto? De pronto profe, de pronto esas parejas que, digamos, en el caso de algunos hombres, que llevan a las esposas a vivir a las casas de ellos y es todo lo que diga la mamá, ¿puede ser algo así? Mm, No sé qué más, no, no es ¿no? por ese lado. Hablando de conductas un poco incorrectas o inadecuadas o patológicas inclusive, ¿sí? Estoy hablando de que la conducta, o sea, el volverse alcohólico, acuérdense que cuando nosotros estamos hablando de, de que todo el placer lo recibe la boca, todo está por la boca, entonces realmente la fijación está en que ellos terminan siendo alcohólicos o fumadores empedernidos, porque la satisfacción está en la boca, el placer está en la boca. ¿Por qué está eso? Pues porque precisamente los padres permitieron de que mantuvieran esa conducta de, de, de estar eh, alimentándose del seno de la mamá hasta avanzada edad, ¿ven? Profe, Entonces, y la esas personas, sobregratificación es de que, profe, y esas dime, personas que son comedores impulsivos también puede ser eso, ¿cierto? también, también. Mm. Sí, porque es el placer que recibe por la boca, ¿sí? Es el placer precisamente que se recibe por la boca, ¿sí? Se supone que tiene que haber un espacio de tiempo en donde ya no se tiene que estar buscando esa satisfacción al 100% en la boca, ¿sí? Entonces, la idea es de que cuando nosotros sobregratificamos, estamos reforzándole, vuelvo y hablo de términos conductuales, eh, estamos reforzando ese tipo de conductas. Entonces, el niño, digamos, está haciendo cosas, está siempre con el dedo en la boca, o sea, y no le decimos nada. Es decir, que el niño hace libremente lo que se le antoje. Eso es sobregratificar, porque no le estamos diciendo que lo deje de hacer, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esa sobregratificación es cuando se presenta la conducta de comer de una manera excesiva, ya tenemos entonces el problema de obesidad, de tomar demasiado licor o de fumar demasiado. Una ¿Creen pregunta. ustedes? Ahí sería como trazar límites. La idea es esa, la idea es enseñarle, o sea, la labor de nosotros como padres o como adultos responsables, tíos responsables, hermanas mayores responsables es generar normatividad, es generar lo correcto, sin que nos pasemos al autoritarismo
sin que nos pasemos al castigo excesivo, ¿no? Porque ya nos pasaríamos al otro extremo. De hecho, si estamos hablando, y esta es otra conducta inadecuada que presentan los adultos, acuérdense de que el placer está en la boca. Entonces estamos hablando de las personas que les gusta mentir. ¿Por qué mienten? Porque obtienen satisfacción. Es decir, los mitómanos, ¿sí? Los mitómanos también hacen parte de estas fijaciones. ¿Ven? Cuando no se gratifican, ¿sí? También se está generando algo incorrecto, porque digamos que nosotros ya vemos de que el niño mantiene con el dedo en la boca o se está llevando las cosas a la boca, entonces le decimos, uy, no, caca, nené, no haga eso, sucio, uy, qué asco, o sea, pero Una ya lo pregunta. hace, perdóname, pero ya lo hacemos de una manera frecuente y excesiva. Entonces, claro, le estamos mostrando al niño que esa no gratificación también genera problemas un poco en su comportamiento. Sí, dime. Por ejemplo, las personas que tienden a estar mascando chicle todo el tiempo o a tener un dulce en la boca, ¿también entraría ahí o eso ya sería más como algo sobre la ansiedad? No, yo pienso que son malos hábitos. Yo sé que más de pronto ese tema de los malos hábitos como tal, ¿no? Eh, Pues porque a veces lo que tú dices, ¿no? El nivel de ansiedad que se puede estar presentando o el nivel de estrés también que se está presentando puede estar generando el mal hábito. Es que nosotros a veces desarrollamos malos hábitos que terminan perjudicándonos porque eso a largo plazo pues nos va a deteriorar la dentadura. Gracias, profe. Sí, Natalie, dime. Profe, ¿cuáles serían las posibles consecuencias de la desgratificación en la vida adulta? ¿Cuáles son? No, pues precisamente lo que yo les estaba planteando ahorita, de que la persona fácilmente puede considerar de que su comportamiento siempre es incorrecto, ¿sí? De hecho, estaría pensando de que también es algo, o sea, puede estar empezando a llevar a que tenga unas conductas un poco asociadas a lo obsesivo compulsivo, ¿sí? A ser supremamente limpios como tal, ¿ven? De una manera excesiva, la no gratificación. ¿Y las Porque inseguridades? Podría ser que sea una persona insegura. pues imagínate tú un niño a esta edad en donde todos los días el papá o la mamá, la abuela o la tía o la hermana mayor lo está criticando, lo está regañando, le está pegando en la mano, le está pegando en la boca. Entonces él va a considerar de que lo que está en su cuerpo es feo, lo que está en su cuerpo es malo, ¿no? Entonces obviamente puede empezar a generar una serie de bajo autoconcepto o una autoimagen supremamente negativa de él. Entonces, claro, ya lo estamos diciendo, ya le estamos generando una serie de miedos impresionantes porque no, o sea, es que todo en exceso o en déficit tiende a ser negativo, ¿no? Entonces, por un lado lo estamos sobregratificando, que le permitimos todo, y por el otro lado no le permitimos absolutamente nada. Pues en ambas situaciones pues se presenta esa condición negativa. ¿Clara la etapa oral? Sí, Sí, señor. señor. Profe, digamos Miremos, que la no gratificación también sería lo de la mitomanía o iría en la gratificación. no, eso iría en la sobregratificación. Ah, ok. El ser mitómano es porque, acuérdense, ¿no? El placer está en la boca. Entonces, cuando yo miento, pues, estoy utilizando mis palabras, la boca. Entonces, es la sobregratificación. La Gracias. segunda etapa que nos está planteando en esta segunda teoría de la personalidad del desarrollo psicosexual de Freud, él habla de la fase anal, que va de los 2 a los 4 años, ¿sí? En esta etapa también hay fijaciones, ¿sí? En esta etapa también hay sobregratificación o no, ¿sí? ¿Cuál es la zona erógena en la etapa anal? La piel, profe.
No, el ano, ¿El qué, profe? el ano, el Ah, ano. ok. ¿Por qué? Porque es que de los 2 a los 4 años, el niño empieza a dejar el pañal, ¿sí? Y cuando empieza a aprender a dejar el pañal, ¿qué es lo que está haciendo el niño ahí? Controlando esfínteres. Y vuelvo y digo, biológicamente y neurológicamente el niño tiene que estar bien para que el niño desarrolle biológicamente la capacidad para controlar esfínteres. Ustedes saben de que si hay problemas neurológicos, seguramente el niño de pronto no va a controlar esfínteres, pero no porque él no quiera aprender, sino porque realmente su condición biológica no está al 100%, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de dejar el pañal, es porque el niño está controlando esfínteres. Y Freud dice que el ano, ¿sí? Esa sensación de retener y de expulsar es supremamente gratificante para él, para el pequeño, para la niña, para el niño, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo es retener y expulsar sus heces fecales, ¿sí? Entonces, eso le genera el placer, ¿sí? Y en esa edad, ¿sí? O sea, fíjense que los niños son supremamente inocentes y muy espontáneos, ¿no? Si el niño está en esa tarea de aprender a controlar esfínteres, entonces, ¿qué es lo que utilizan para que él aprenda? O sea, nosotros los adultos, ¿cómo le enseñamos? Pues en la vacinilla o en la mica, ¿no? ¿Ustedes no se han fijado en los niños cuando utilizan o aprenden a utilizar la mica o la vacinilla, como lo quieran llamar ustedes? ¿Sí? Entonces los niños empiezan a tener como ese control de esfínteres y expulsión de esfínteres y para ellos eso es supremamente gratificante, es un placer muy agradable para ellos, ¿sí? Tanto así que los niños cuando hacen su chichi o hacen su popó en la mica, cogen la mica y salen corriendo a mostrarle uno lo que hizo, ¿ven? Porque son supremamente espontáneos. O lo cogen de la mano a uno y lo llaman, mire papá, mire mamá, mire lo que hice. ¿Ven? ¿Por qué? Pues porque lo que estamos haciendo es controlando esfínteres. ¿Sí? Eh, de hecho, cuando el niño está en esos aprendizajes de controlar esfínteres y que le están enseñando a utilizar la mica, entonces esto es algo hasta cómico, porque el niño se sienta en la mica y alrededor de él está la familia, alentándolo, ánimo, tú puedes, eres el mejor, lo vas a lograr y lo aplauden, tal. Imagínense, ¿no? Entonces, claro, eso es un espectáculo porque el niño se sentó en la mica y entonces toda la familia está alrededor de él y lo aplauden, ¿sí? Cuando el niño toma la decisión de sentarse. ¿Qué está haciendo ahí? Ser sobregratificado, ¿sí? ¿Ven? Entonces, ahí estamos hablando de esa sobregratificación. Toda la familia lo refuerza, lo felicita, ¿sí? No se da la sobregratificación, sino se da, por ejemplo, a la mamá no le gusta, bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero hay personas, hay mamás o hay papás que no les gusta el olor de la materia fecal, pues a nadie nos gusta, obviamente, ¿sí? Pero entonces la mamá es supremamente eh, perfeccionista con la limpieza, le gusta la asepsia de una manera total. Entonces cuando el niño se hace popó, ella rápidamente lo cambia, lo baña, lo viste, lo limpia, ¿sí? Ahí no lo estamos gratificando. Ahí no hay sobregratificación y estamos también en ambas circunstancias, le estamos generando fijaciones o se le está generando fijaciones, ¿sí? Acuérdense de la retención y de la expulsión. Estas dos palabras son claves para entender la fase anal o la etapa anal, ¿sí? Expulsión y retención.
de qué edad, entre los 2 y los 4 años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo estas fijaciones? ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que sean esas fijaciones? Tengan presente que estamos hablando de comportamientos incorrectos en la etapa adulta. Hablando de una fijación en la etapa anal, teniendo en cuenta la expulsión y la retención. Díganme Profe, ustedes. profe, pues yo estoy buscando acá y dice que Pero si tiene tú que vas a ver buscar, eso es con la trampa. No, porque eso es acumulación. trampa. Profe, pero de Profe, todas yo formas diría esta que como el informa- orden, dice que tiene y el que ver desorden, ¿no? No, como la acumulación y el gasto, sí. Miren, como el ahorrador y acuérdense la de eso, disciplina. de que cuando hablamos de ellos, son tacaños, ¿sí? Por eso estamos hablando de que son las personas que están generando ese tipo de comportamientos de, de, de retener, ¿no? Cuando yo soy tacaño, o sea, yo controlo, ¿no? Yo controlo, yo tengo, y no quiero dar absolutamente nada, ¿sí? ¿Ven? Entonces, ahí vemos nosotros esa fijación del ser tacaño. Y la otra cara de la moneda, cuando yo no soy tacaño, ¿qué soy? Da de más, profe, es amplio. Exacta- Am- exactamente, soy botaratas, que llamamos. Exactamente. Son botaratas, son las personas que yo quisiera tener como amigo, porque venga, no hay plata, venga, yo lo llevo, yo lo invito, yo le pago, tal, tal. Son siempre dados a dar, a dar. Acuérdense, atención, perdón, retención y expulsión. Ahí el ser botaratas estamos hablando que se asocia con la expulsión. Entonces son las personas que se convierten en personas supremamente botaratas y que uno quisiera tener como amigo porque es que lo invita a uno y uno no paga absolutamente nada. Son los botaratas, te llaman. ¿Sí? ¿Ustedes creen, si nosotros hablamos de la celotipia, sabemos qué es la celotipia? Sí, señor. ¿Qué es? Profe, ¿Qué las es la personas La persona tiene excesivamente celos celosas. compulsivos. Ok, bueno, ¿por qué la mencionamos o por qué debería ir mencionada acá en este espacio de la fase anal como una fijación? Los celotípicos. ¿Por qué? Díganme por qué se menciona un celotípico acá en esta etapa. Quizás porque tienen retención, profe, o sea, que quieren solamente tenerlos para ellos solos. Pues Correcto, es exactamente eso. Fijación. El celotípico, no, si tú no eres para mí, no eres para nadie. ¿Para dónde te vas? ¿Tú por qué no me llamaste? ¿Tú por qué no dijiste para dónde ibas? Te demoraste en llegar, ¿sí? ¿No? Entonces, el celotípico lo que hace es siempre controlar. Y obviamente eso es algo enfermizo, ¿no? Porque yo estoy mirando con quién llegaste, cómo llegaste, por qué te peinaste de esa manera. O sea, yo quiero controlar todo el tiempo. Y eso es un celotípico, ¿sí? Y eso se presenta tanto en el hombre como en la mujer. O sea, eso no es exclusivo de un género, eso es de ambos, ¿sí? Y eso en las relaciones de pareja muchas veces generan una condición de vida supremamente negativa, ¿sí? El psicoanálisis diría, eso debe haber algo por allá en la infancia porque la señora, la esposa, la novia permite ese maltrato, ¿sí? Del novio celoso, ¿sí? Y el novio celoso también tuvo una infancia supremamente marcada por cierto tipo de controles, ¿sí? Entonces, por eso es así, ¿sí? Entonces, así como se dice, no, Dios los hace y ellos se juntan, porque es uno como para el otro, ¿ven? Y es cuando uno dice, pero yo no entiendo por qué esta mujer no lo deja, ¿sí? Yo no entiendo por qué este señor siempre está al lado de esta señora que a cada rato le monta los cachos, ¿ven? Celotipia. O sea, son relaciones que son supremamente tóxicas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
¿Ven? Es eso, la celotipia. Esa es la fase anal. ¿Preguntas? Pues está claro, Pregunta, profe. dígame. Por ejemplo, la celotipia es cuando seas solo en pareja o puede ser, digamos, un hijo que ha crecido siempre con su mamá No, y sigue viviendo con sí, su mamá y no, también, sí, no, no si digamos ella solamente, entabla una relación, también aplicaría la celotipia, ¿sí? No es sí, solo en claro, pareja. claro, no, no. O sea, aquí la pareja, inclusive biológicamente, pueden tener como primero o segundo grado de consanguinidad y también se presenta eso. O sea, es el controlar, es como la percepción que se tiene que tú eres para mí, que tú eres mía, que yo te controlo, que no te dejo ir, que si tú te vas yo me mato, o sea, todo ese tipo de comportamientos. Vale, perfecto, gracias. Listo, Catalina. Pasemos a la siguiente fase, a la fase fálica, ¿sí? La fase anal va de los 2 a los 4 años, la fase fálica va de los 4 a los 6 años. Acuérdense, Profe, perdón, cuando ¿es hablábamos, qué edad o queda? sea, espérate, de los 4 a los 6 años. Acuérdense de lo que yo les comencé diciendo al principio de que la sexualidad no se despierta en la adolescencia, ¿no? Ya mire todo lo que hemos hablado y aquí se habla de cosas muy de lo que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Porque estamos hablando de todo ese contacto que hay entre un hijo y la mamá, por ejemplo, ¿sí? La etapa fálica o la fase fálica de los 4 a los 6 años, su zona erógena es Los genitales, profe. perfecto, los genitales, ¿sí? De hecho, acá el niño es un poco más consciente. Y aquí hay algo curioso que pasa. A mí a veces me llegan casos en donde los papás llegan supremamente asombrados porque el niño se está tocando o porque la niña se está tocando, ¿sí? Entonces, realmente los que le colocan el morbo son los adultos, ¿sí? ¿Qué de malo tiene que el niño descubra su cuerpo? ¿Sí? ¿Qué de malo tiene que la niña descubra su, ¿sí? Que tenga sensaciones? O sea, eso no tiene absolutamente nada malo. De hecho, cuando nosotros estamos coartando o limitando, pues le estamos mandando el mensaje tanto al niño como a la niña de que el consentirse es algo negativo. O sea, eso es algo que no se puede permitir, ¿no? Entonces, eso a veces me llegan a mí consultas en donde los profesores o los papás, no es que mire que yo vi a la niña que se está frotando con la silla ahí sus órganos genitales, ¿sí? O el niño está haciendo lo mismo, acariciándose su pene, ¿ven? O sea, hay una sensación, pues porque claro, seguramente hay una sensación, hay una erección, hay un disfrute, pero es el autoconocimiento normal. O sea, lo que pasa es que a los papás hay que enseñarles a que tengan la manera de educar a sus hijos en el ámbito sexual. A veces lo que hacemos nosotros o lo que hacen algunos padres es de que le lanzan la pelota a la mamá o le lanzan la pelota al papá o al hermano o al tío o al hermano que es sacerdote o al tío que es biólogo, bueno, no sé, pero encárguese usted de enseñarle eso al niño, ¿no? No, o sea, los niños son más conscientes de sus genitales, les gusta, sienten, pues obviamente el placer y eso es normal, ¿sí? Ahí es cuando pues también se puede evidenciar un poco ese complejo de Edipo y ese complejo de Electra, ¿sí? Dependiendo de cómo se desarrolle, y aquí dicen que, aunque yo no estoy muy de acuerdo, acá dice Freud de que aquí se puede estar empezando a determinar la identidad sexual en esta etapa fálica, ¿sí? Por aquello de la sensación y del placer y de la identidad sexual. Para Freud se toma
según lo que dice Freud o lo que decía Freud, se empieza a tomar la decisión de esa identidad sexual, ¿sí? Pues yo pensaría que tampoco es así, ¿no? Desde mi punto de vista tampoco es así. Digamos que hay personas, y les voy a mencionar un caso en donde una pareja que tenían pues una niña de 3 años y llegaron al consultorio porque él le era infiel a ella, pero le era infiel con un hombre y para más piedra era el mejor amigo de la familia, ¿no? Entonces fueron a consulta. Ah, bueno, ella le dijo, ¿usted tiene que ir a consulta o esta vaina se acaba? Entonces el hombre llegó al consultorio y empezó a hablar de su situación, ¿sí? Entonces, como uno a veces se llena de prejuicios, uno, pues la pregunta que uno le puede hacer a una persona con respecto a su sexualidad es, o sea que usted es gay, ¿no? Pues porque usted ha tenido relaciones homosexuales. Entonces él me responde algo que me parece interesante, me dice, no, es que a mí no me gustan todos los hombres, a mí me gusta ese personaje en particular, me gusta él. El problema que se me está generando es porque él me gusta, porque él como que me, me, me da muchas cosas que de pronto mi esposa no, ¿ven? Entonces fíjense cómo estamos hablando de una persona que prácticamente tiende a ser como bisexual, pero no es que sea un gay, ¿no? Y hay muchos casos de ese estilo que tienen una doble vida porque ellos tienen su esposa, tienen sus hijos, pero tienen una vida oscura por allá, si se puede llamar de esa manera, porque tienen una relación homosexual, ¿sí? O porque tienen una pareja, ¿ven? Pero es una, o sea, no es que se esté acostando con todo el mundo, ¿ven? Entonces, eso es lo que le generó esa problemática a este señor, ¿sí? Porque la infidelidad no fue con una mujer, sino fue con otro hombre, el mejor amigo de la casa, ¿sí? Entonces, realmente eso hace que se determine que en esta fase fálica, eh, los genitales, pues obviamente son como esa zona erógena y es donde, según Sigmund Freud, empieza a darse un poco de la identidad sexual. Porque inclusive nosotros sabemos que, ya te doy la palabra, Natalie, nosotros sabemos de que muchas veces los procesos de aprendizaje que se generan en la casa pueden estar siendo muy matizados por con quién estoy viviendo yo. O sea, si mi contexto familiar es de solo mujeres, entonces yo no tengo una figura masculina y entonces yo me puedo volver un amanerado, ¿sí? Y entonces yo puedo estar generando todo ese tipo de comportamientos porque pues ahí mis hermanas, mis tías me están diciendo, venga, póngase esta falda, ¿por qué no se echa este colorete? Póngase estos tacones. Y ese es mi punto de referencia, ¿ven? Entonces esa situación pues está muy arraigada a ese contexto familiar. Sí, ¿qué me ibas a comentar? ¿Qué se me hizo? Acá, profe, perdón. Profe, no, quería preguntarte sobre cuáles ¿Quién había serían. levantado? Yo, Sí, Natalie. Natalie. Sí, dime, Natalie. No, profe, la pregunta era directa, era específicamente preguntarte cuáles serían las fijaciones de la etapa. Eh, pues acá realmente en esta etapa fálica lo que se está planteando es precisamente que eh, cuál sería esa identidad de género, no esa identidad sexual como tal, ¿sí? Por eso lo aclaré con respecto a que dependiendo de la estructura familiar, del contexto familiar, de las personas con las que la persona vive, pero no es que sea una fijación, sino una elección de su orientación sexual. O sea, no lo llamemos como esa fijación como tal, ¿sí? O sea, aquí ya se ponen a relucir unos aspectos más que todo como los prejuicios. Yo me acuerdo muchísimo cuando yo tuve mi primer paciente fue un homosexual, ¿sí? Eh,
Y una de las preguntas que uno normalmente le hace a este tipo de personas, sea hombre o sea mujer, es si usted no tuviese presión de su familia, presión social, lo que sea, ¿usted disfrutaría su homosexualidad? Y la respuesta que él me da, sí, la verdad, el control social que hace el mundo, por eso, pues bueno, hoy día ya estos personajes que tienen una orientación sexual ya han salido del closet de una manera mucho más abierta, ¿sí? Pero no son fijaciones, son decisiones de vida, de identidad sexual. ¿Ok, Natalie? ¿Te quedó Claro, claro, profe. Natalie? Muchas gracias. Perfecto. Ok, listo. Eh, la cuarta etapa o la cuarta fase es la fase de latencia. Y esta es una fase de adormecimiento. O sea, la sexualidad se adormece, digámoslo así. Y eso va de los 6 a los 12 años. Ustedes han visto a sus hermanitos, a sus primos, a sus sobrinos de esta edad, que normalmente se la pasan los niños con los niños y las niñas se las pasan con las niñas. O sea, su mundo son los niños. O sea, yo no quiero compartir con las niñas. Si yo estoy en esa edad, sí, yo quiero es compartir con mi mismo género, porque me siento bien. ¿Por qué? Pues porque hay un adormecimiento en la sexualidad como tal, ¿sí? Aquí no hay zonas erógenas, aquí no hay fijaciones tampoco, ¿no? Porque pues hay adormecimiento del tema de la sexualidad según Sigmund Freud. Entonces, acá los niños ven a las niñas como si fueran brujas, ¿sí? Y las niños ven a los muchachos como si fuera un moco en la pared. Perdóname la comparación. Pero no hay ese interés. Si a mí mis padres, cuando yo soy en esa edad, me dicen, vaya, ¿por qué no compartes con tus primas? Ay, no, yo no quiero ir allá. No, no, déjenme acá con mis primos, ¿no? Porque no hay el interés, para nada hay interés. O sea, se rechazan. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hay una serie infantil que se llama La Pequeña Lulú. ¿Se acuerdan? ¿La han visto? ¿Sí? Ustedes han visto que los niños arman su casa en el árbol y que solamente entran los niños a su casa del árbol. No permiten la entrada de ninguna niña. Y las niñas tratan de entrar allá solamente para hacerle la maldad. Pero las niñas se relacionan con las niñas y los niños se relacionan con los niños. Es una etapa de total adormecimiento de la sexualidad en esta etapa psicosexual de la latencia, de los 6 a los 12 años. Y la última etapa es la fase genital o la etapa genital, ¿sí? Porque aquí vuelve y se reactiva la sexualidad. Aquí ya las niñas de 12 años en adelante se les despierta su sexualidad nuevamente. Y aquí ya empieza la preocupación de los padres porque ya la niña empieza a querer entonces compartir con los pequeños, con los muchachos, ¿sí? Con los chicos, y entonces se incrementa la preocupación de un embarazo muy pronto, de un embarazo no deseado. ¿Ven? Entonces, pues obviamente acá nace nuevamente el tema de la zona erógena en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Aquí vuelve a sobresalir que cada uno de nosotros tenemos identificada una zona erógena y es particular, ¿sí? Para algunas, lo que yo les decía hace un momento en la clase, para algunas personas se excitan con besarle el cuello. Ese es un placer indescriptible, ¿sí?
para algunas la zona erógena es la vagina, el clítoris como tal, ¿ven? Para otras no. Para otras de pronto les puede doler. Para algunas mujeres les gusta que les acaricien los senos, pero para otras no, para otras les duele muchísimo. ¿Ven? Hay ciertos espacios o de ciertos lugares del cuerpo que generan como la identificación plena de que esa es la zona erógena que me identifica a mí. Sí, Catalina. Profe, una pregunta, ¿cómo era el nombre de la fase anterior? Qué pena. ¿Cómo? La etapa de latencia. El nombre de la fase anterior. Por eso, la etapa de latencia. La de los 6 a los 11 años, ¿sí? Sí, 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 de latencia. Entonces, digamos que eso es en la mujer. Curiosamente, si la zona erógena en la mujer, y esto que yo voy a mencionar, pues entiéndanlo como parte de nuestro proceso académico, porque pues esto es fuerte, porque la zona erógena en la mujer se identifica como pues la vagina o el clítoris, ¿sí? Para desarrollar un alto nivel de placer. En el hombre, la zona erógena está en el ano, en la penetración. ¿Ven? Entonces, curiosamente, pues las personas que tienen relaciones homosexuales, cuando son penetrados, ellos tienen una erección, precisamente porque se está generando un alto nivel de placer. ¿Ven? Esto es algo, pues, biológico como tal. Esas son las 5 etapas o las 5 fases psicosexuales que nos plantea Sigmund Freud. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Señor. ¿Todo claro? Claro, profe. Yo quería preguntarle las fijaciones de Dígame. la última etapa. No, aquí no hay fijaciones, acá simplemente es el despertar sexual nuevamente. O sea, aquí, digamos que si ya hablamos nosotros, como ya estamos hablando en la etapa genital, que va de los 12 años en adelante, pues si estamos hablando ya de una persona de 20 años, de 25 años, pues habría que mirar qué tipo de fijaciones ha tenido o tiene con respecto a lo anterior. Pero puede estar arraigada, pues digamos que el comportamiento de una persona de 25 años es que le gusta ser tacaño. O sea, en esta etapa no hay fijaciones, es el resultado de lo que ha venido viviendo en su vida. ¿Sí me hago Gracias. entenderse? Sí, señor, gracias. Con gusto. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, reclamos. Ninguna, profe. Podemos avanzar. ¿Todo claro? Sí, profe, Sí, gracias. Ok. Claro. Bien, entonces lo que vamos a dejar para el lunes es precisamente, vamos a centrarnos un poco en otra corriente para poder entender un poco la personalidad y las características de la personalidad. Luego retomamos nuevamente algunos teóricos neopsicoanalíticos, pero estos teóricos psicoanalíticos están relacionándose también ya con un poco con la sociedad, porque es que Sigmund Freud es un psicoanalítico radical en donde no le da mucha relevancia a la sociedad. Y hay otros hay otros psicoanalistas, unos neopsicoanalistas que le dan mucha importancia también al contexto social, a la familia, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ir mirando. Quiero comentarles que
Seguramente en el segundo corte, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a aplicarnos unas pruebas psicológicas para poder determinar un poco nuestra personalidad. Se las voy a enseñar a calificar y a interpretar, ¿sí? Estoy hablando seguramente de 3 pruebas, 2 cuestionarios de personalidad y una prueba proyectiva, ¿sí? Pero es importante que miremos dentro de nuestra asignatura de lo que tiene que ver con la teoría de la personalidad, cómo nosotros manejamos esas pruebas psicológicas. Acuérdense lo que yo les decía ayer. Somos nosotros los psicólogos los que estamos autorizados para aplicar las pruebas psicológicas, porque nosotros tenemos formación en psicometría y en pruebas psicológicas. Bueno, muchachos, creo que por hoy terminamos. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Todo claro? Todo claro, profe. Todo claro. Gracias. Bien, Todo profe, claro. muchas gracias. Con mucho gusto. Nos veremos el lunes en la universidad. Muchas Gracias, Juan, profe. Gracias, profe. Juan, le Sí, profe. recomiendo la película, por favor. Claro, la estoy aquí descargando, ya voy a revisarla bien. Listo, mijo, gracias. Que tengan un feliz fin de semana. Chao, que estén bien, muchachos. Chao, chao. Igualmente. Gracias. Chao, profe. Hasta luego, chao. Chao, profe. Gracias. Sí.